Hola chicos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Nada más doble check. ¿Me escuchan bien y pueden ver la pantalla, muchachos? Ok, súper. Gracias. Vamos a iniciar. Entonces, chicos, hoy vamos a ver todo el tema de las consultas básicas y avanzadas de SQL. Vamos a ir repasando todos los temas. Acá tengo una base de datos de ejemplo que es la de Bike Stores. Si alguno quisiese que le compartiera, está en GitHub, los queries para la creación de la base de datos y, y, y- y poblar la base de datos con datos. Si alguno estuviese interesado en que les comparta el link para que lo puedan utilizar en sus casas, súper, nada más me dicen y se los coloco acá en el chat. Entonces, vamos a iniciar en cualquier momento. Si alguno tiene alguna consulta o duda, nada más levanta la mano o habla por el micrófono o me la pone en el chat. ¿De acuerdo? Ok, ya les voy a pasar el link. Un segundito. Se los puse en el chat, muchachos, acá, nada más para que cuando ingresan a ese link, aquí está el script para crear la base de datos. Entonces, nada más lo copian, ¿verdad? Y el tercero que está aquí, es Low Data. Entonces ahí están los diferentes inserts para poder tener data y poder trabajar y hacer consultas de ejemplo ¿verdad? Y que puedan practicar. Kenneth, adelante. Pero es que la única consulta que tengo es para el trabajo vamos a utilizar el SQL Management, el, de, el que tenés Sí, a la derecha. sí. Ujú. Ok, entonces el MySQL no lo vamos a En usar. realidad, en realidad pueden usar cualquiera de los dos, Kenneth. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, es Ujú. que MySQL no sé por qué. Esta compo tiene un problema con el Oracle Client. Ajá. Entonces no sé por qué. No lo ha llevado a IT en el brete. Entonces, solo me sirve el management, Es el de ajá, Microsoft. el de Microsoft. Sí, yo estoy usando ese, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos está bien. Ujú. Ok, Gracias. con gusto. Pues iniciamos, muchachos. Ya les compartí el link de GitHub. Es la base de datos que vamos a utilizar hoy de ejemplo, ¿verdad? Y entonces vamos a iniciar desde las consultas, pues más, digamos, básicas de SQL hasta ir subiendo, digamos, algunas un poquito más complejas, ¿verdad? La idea es que hoy, pues si tienen alguna consulta o alguna duda relacionada, pues con las consultas básicas o avanzadas, las veamos, ¿verdad? El proyecto 2 va a haber mediación virtual el martes, ¿verdad? Y entonces esa mediación virtual va a estar mucho más enfocada al proyecto número 2, que es lo que tienen que entregar y cómo trabajarlo, ¿verdad? Ya saben, cualquier consulta, duda, levantan la mano, me escriben por el chat y lo vamos viendo. Entonces, bueno. Vamos a hacer un repaso. También hay un video y un documento, lo tengo por acá, que se les creó de consultas básicas y avanzadas, ¿verdad? Que también tiene más detalles de el tema y hay un video con una explicación de este documento también, por si en algún momento lo necesitan y esta tutoría está siendo grabada también. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el SQL es un lenguaje estándar que permite realizar diversas operaciones en las bases de datos, ¿verdad? Y entonces tenemos, digamos, dos familias de comandos. Uno es la definición de datos y el otro es la manipulación de datos, ¿verdad? La definición de estructura, básicamente vamos a crear y modificar las estructuras de las tablas en las bases de datos y en general son el create, el alter, el drop y el truncate. Y los que tenemos de manipulación de datos, que es donde nos vamos a centrar hoy, que son los select, insert, update o delete. Ahí, por ejemplo, si ustedes toman de GitHub
la base de datos, pues ahí tienen bastantes ejemplos de cómo crear un esquema, cómo crear una tabla, ¿verdad? Y bueno, y ahora muchos, por ejemplo, el Workbench, ¿verdad? Le genera uno, pues, los scripts, ¿verdad? Y aquí está, pues ahí pueden ver un ejemplo completo de una creación de una base de datos con todos sus temas, incluidos los foreign keys y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos hoy en la manipulación de datos. Entonces, vamos a empezar con la estructura o el diagrama de la base de datos de Bike Stores. Básicamente tenemos sales y tenemos production. Y entonces en sales vamos a tener una tabla de customers. El primary key es customer ID. Y eso, el customer va a tener orders. Va a haber un primary key que es el order ID. Y tenemos una llave foránea que es customer ID, que nos relaciona con la tabla que estamos arriba, ¿verdad? De customers. También vamos a tener una tabla de staffs, que su primary key es staff ID y se comunica o se conecta con orders por esta llave foránea que tiene orders de staff ID. De la misma manera, stores, el store ID va a ser la llave primaria y se relaciona con orders por el store ID. Y tenemos order items, ¿verdad? Donde tenemos el order ID y el item ID, ¿verdad? Que son una llave primaria compuesta, ¿ok? Y luego nos vamos a también a utilizar production, que tenemos stocks, products, categories y brands, y las relaciones que están aquí. Es muy importante siempre, muchachos, cuando uno va a hacer consultas sobre las bases de datos, ¿verdad? Conocer esta estructura para saber qué tablas tengo que relacionar con otras para obtener los resultados que ando buscando. Entonces, siempre es muy importante entender el diagrama de la base de datos. A veces son bases de datos gigantes, ¿verdad? Entonces uno pues, se va enfocando y conforme pasa el tiempo las va conociendo, pero siempre es muy, muy importante entender los diagramas y los estos, por ejemplo, como el SQL Server Management Studio, uno puede venir acá y crear un diagrama, ¿verdad? Seleccionar las tablas y ahí mismo él va a crear el diagrama si lo requisiéramos. Yo voy a hacerlo aquí. Le voy a decir que todas las tablas. Entonces, ven, él ya me creó el modelo base de datos también. Eventualmente, si no tuviera, por ejemplo, ese workbench que tengo ahí, yo lo puedo revisar. A veces se vuelve es un poco complejo acomodarlos para verlos en una única pantalla o así, ¿verdad? Pero es importante siempre saber cómo se relacionan las tablas y todo lo demás para poder hacer las consultas de la mejor manera. Entonces, habiendo visto este tema de la base de datos que vamos a usar como base, pues vamos a iniciar con las sentencias SQL, perdón, select básicas, ¿verdad? Entonces, la sintaxis siempre va a ser un select, siempre vamos a poner all distinct, que falta una T, o el all o la lista de columnas que yo necesito seleccionar, obtener resultados. Vamos a poner el nombre en el from, el nombre de la tabla o tablas que vamos a consultar. En el where vamos a ver las condiciones de filtrado de la información que voy a mostrar. El group by me permite agrupar información, perdón, datos, agrupar datos y también en algunos casos utilizar funciones como calcular promedios, sumas, ¿verdad? Que puedo también realizar con los datos. Y el order by lo que va a hacer es una lista de columnas. Por defecto es ascendente. Si queremos que sea descendente, pues ponemos la expresión desc. Vamos a poner la lista de columnas y el motor de base de datos va a ir ordenando en el orden en que listemos las listas ahí. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta es la sintaxis siempre de un select. Recomendación, esto no es necesario, lo pueden hacer como gusten, ¿verdad? Pero a mí particularmente me gusta ordenar el select en una línea, el from en otra línea y el where en otra línea. O sea, que siempre haya una línea, porque a la hora de leerlo
y si tengo que corregirlo o algo, ¿verdad? Es mucho más sencillo, es más o menos como la indentación en programación, ¿verdad? Es ordenar mis queries para que yo los pueda leer de mejor manera, ¿verdad? Y yo, eso es muy personal, pero también lo pueden hacer. Me gusta siempre escribir el select, el from, el where en mayúscula porque me hace la lectura más sencilla a la hora de ir a revisar un query particular. Pero esos son tips nada más, ¿verdad? Pero igual si lo escriben en minúscula va a funcionar sin ningún problema. Entonces, vamos a iniciar. Nosotros tenemos aquí una serie de tablas que están listadas aquí a la izquierda. Y entonces el select, esto es select all, que es el select asterisco, lo que nos va a devolver son todas las columnas de la tabla production.brands. Entonces, si yo hago el select acá, vamos a ver que esto al final es un catálogo de marcas, ¿verdad? Donde tenemos 9 marcas y su descripción, su brand name, ¿verdad? Igualmente, si quisiera, por ejemplo, production.products, también pues voy a tener la lista de todas las columnas, ¿verdad? Y todos los datos, porque no estoy haciendo ningún filtro ni nada, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, la consulta más básica que podemos hacer en una base de datos con el select, que es seleccionar todas las columnas de una tabla particular y es, pues, el motor de base de datos nos va a listar todos los datos que estén ahí. ¿Ok? También podemos seleccionar, en lugar de hacer all, podemos seleccionar columnas específicas. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a seleccionar, si abrimos aquí, vemos que Products tiene Product ID, Product Name, Brand ID, Category ID, Model Year y List Price. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos seleccionar algunas de estas columnas. Entonces, vamos a seleccionar solo Product Name, Model Year y List Price. ¿Ok? Entonces el motor nos va a mostrar el nombre del producto, el modelo, el año de modelo y la lista, y el precio de lista de los productos, ¿verdad? Yo puedo quitar y poner columnas de esa tabla sin ningún problema. Ahora, temas con el all. El all, dependiendo de las tablas, puede hacer, digamos, que cuando ya tengamos bases de datos muy grandes, el desempeño sea menor. Se recomienda siempre hacer el select, principalmente cuando son, digamos, queries que vamos a hacer desde, digamos, que un sistema va a ejecutar. Siempre se recomienda poner las columnas particulares y no el all para tener siempre cuidado con el desempeño o el performance de la aplicación, ¿verdad? También tenemos una cláusula que es el distinct, que lo que hace es hacernos un select y va a eliminar los duplicados del campo el que le pongamos después de la palabra distinct. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, voy a quitarle el distinct primero. Vamos a seleccionar City de Sales Customers y entonces ahí vamos a tener, si ven, 1445 registros, porque ahí estoy seleccionando absolutamente el City de todos los customers. Pero supongamos que yo estoy haciendo un análisis de datos y necesito obtener nada más cuáles son todas las ciudades en donde yo tengo un cliente. Entonces usamos el listing. ¿Ok? El listing va a eliminar, básicamente elimina duplicados. ¿Verdad? Entonces ven que ya ahora tengo 195 rows. ¿Eso qué significa? Que tengo 195 distintas ciudades, ¿verdad? En mi tabla de clientes. Ahí es donde tengo clientes, ¿verdad? Y después podemos hacer order Eso es by. como hacer un pivot table en Excel, que digamos que saca solo los valores únicos. Correcto, correcto. Digamos que es más o menos la equivalencia, ¿verdad? Aquí el motor lo que hace es básicamente eliminar duplicados, ¿verdad? Ujú. Y entonces no hemos llegado todavía al order by, ¿verdad? Pero no podría hacer un order by, es ordenarlo, y lo voy a decir order by city. Por defecto estoy ordenando en ascendente. Entonces ahí empieza A hasta, no sé si habrá una ciudad con Z, pero bueno, hasta la Y. Ese es el por defecto, pero si yo quiero más bien que sea
descendentes. Esto es un texto, entonces va a ser un orden, digamos, con respecto a las letras del abecedario. Si le pongo descendente, pues ahí está, ¿verdad? Entonces son también cositas que podemos ir haciendo. Entonces el distinct elimina duplicados. Luego vamos a empezar a ver la cláusula where. La cláusula where lo que hace es permitirnos filtrar la información que están en las tablas de las bases de datos en general. Entonces, en este caso o en este ejemplo en particular, vamos a seleccionar el Customer ID, el First Name, el Last Name, Email, City y el estado de la tabla Customers. Entonces, si yo selecciono todos, vemos que hay diferentes estados: New York, California, Texas, California, New York, Texas, hay varios, ¿verdad? Creo que son esos tres los que hay. Entonces, yo necesito nada más obtener la lista de clientes, ¿verdad? Pero solo del estado de Nueva York. Entonces vamos a poner el nombre de la columna que quiero hacer el filtro, el operador de comparación, y si es un texto vamos a usar las comillas simples, una comilla simple, y entonces esto nos va a filtrar por el estado de Nueva York. Entonces si yo lo pongo acá, estado, entonces aquí solamente tengo estado Nueva York. ¿Ok? También podemos, bueno, algo importante de repasar, ¿verdad, muchachos? En la cláusula where podemos utilizar los operadores relacionales, el menor que, el mayor que, el distinto es la sintaxis en SQL, es esta, el menor igual es esta, el mayor igual es esta y el igual pues es el igual. Entonces cualquiera de estos operadores los podemos utilizar, ¿verdad? En las cláusulas where. También yo puedo hacer combinación de operadores relacionales, ¿verdad? Y puedo empezar a utilizar los operadores lógicos and, or o el not. Entonces, en este caso ya vamos a decirle, bueno, quiero tener de la tabla de productos todas las columnas donde el año del modelo sea mayor estricto que 2017 y que la lista de precios sea menor a 1000. ¿Ok? Entonces, si seleccionamos esto, aquí tenemos todos los productos que su modelo es 2018 para arriba, ¿verdad? Y que la lista del precio es menor que 1000, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos los registros, son 115, ¿ok? Entonces podemos también empezar a utilizar los operadores lógicos, perdón, los operadores relacionales, ¿verdad? Y también los operadores lógicos para hacer pues consultas más generales. Si yo cambio aquí el OR, el resultado sería el mismo, chicos. No, porque digamos, el OR es un O, entonces en ese caso, con que se cumpla una de las dos condiciones, o una o la otra, lo va a incluir en el resultado. En el I es un exclusivo, entonces se tienen que cumplir las dos para que te mande el resultado. Correcto, correcto, ¿verdad? Así tal cual como lo dijiste, Gabriel. Entonces si yo en el AND es que el modelo sea mayor que Profe, 2017. Ajá. disculpe, es que yo al inicio no pude entrar a la reunión porque el link no me servía, no sé por qué. Ajá. Pero ¿usted cree que usted puede acercar un poquito la pantalla donde está el script? Es que la verdad no veo muy bien. Ahí Gracias. en Teams, cuando en la pantalla tenés un más y un menos, no recuerdo si es a la derecha o a la izquierda abajo, ahí puedes hacerle zoom. A la izquierda Ah, abajo, perfecto, gracias. esquina Ujú. inferior izquierda. Con gusto. Es que como tengo la pantalla, digamos, con dos cositas para ir manejándolo, por eso es, pero usted puede acercarlo con el más. Ujú. ¿Te funcionó, Oscar? Nada más para Sí, estar pura vida, seguro. gracias. Ok, con gusto. Ok. Y es que yo creo que aquí, déjeme ver si esta letra, si aquí puedo hacer algo. Creo que no. Creo que aquí no puedo Profe, pero subir la tranquilo, letra. con esa forma ya estoy viendo Ya se la todo, jugó. gracias. Ok, súper, súper. Sí, pura vida. Pura vida. Ok, entonces en este caso, vean, por ejemplo, yo tenía el AND, me dio 115 rows. ¿Por qué? Porque es una condición, es un AND.
ambas tienen que ser verdaderas, ¿verdad? Si yo cambio el OR, solamente con una de las dos que sea verdaderos, el motor me lo va a devolver. Entonces, en este caso, si yo lo selecciono, vean que ahora traje 290 registros. ¿Esto por qué? Porque me está listando todos aquellos donde la lista de precios sea menor a 1000 o el año del modelo, el modelo del año, sea mayor a 2016, ¿verdad? Entonces, hay que siempre que tener mucho cuidado, así como cuando estamos programando código fuente, ¿verdad? De un sistema en particular. También hay que tener muchísimo cuidado en las consultas de SQL, ¿verdad? Cuando voy a la base de datos, de utilizar los operadores lógicos que son necesarios. De la misma manera, los operadores relacionales, ¿verdad? No es lo mismo mayor que mayor o igual, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener ese cuidado de cuando estoy haciendo el filtrado de información, pues hacerlo de la forma correcta para mostrar los resultados correctos, ¿verdad? También tenemos el operador between. El operador between lo que va a hacer es un rango, ¿verdad? Y siempre es muy importante tomar en cuenta que el valor que estemos poniendo aquí va a estar incluido. O sea, es un rango mayor o igual, o sea, mayor o igual y menor igual, ¿verdad? Al final uno puede transmitir, digamos, este between es como si estuviéramos poniendo list price mayor o igual a 2000 and list price menor o igual a 4000, ¿verdad? Son equivalentes. El between lo que hace es ayudarnos a que la lectura, digamos, del query pues sea más sencilla. Entonces, si yo selecciono acá, estamos seleccionando el product name, el model year y el list price para production, la parte de products y donde la lista, el precio está entre 2000 y 4000, ambos inclusive. ¿Ok? Si yo necesito que sea excluyente, ¿qué tendría que hacer acá, muchachos? O sea, si yo no quiero que me incluya el 2000 específicamente ni el 4000, ¿cómo lo tendría que cambiar? Con un operador lógico, ¿no? Ajá. ¿Y cómo quedaría entonces? Aquí lo voy poniendo. Que sea mayor a 2000 Ujú. y menor o igual a 4000. Sería menor estricto, ¿verdad? Menor Para, estrictamente. para excluir el 4000, ¿verdad? Entonces, esto que está acá sería, ¿verdad? Donde yo le quito los extremos, ¿verdad? El 2000 y el 4000. Pero si ya le pongo el igual, ya, si yo le pongo el igual, entonces ya estos words son equivalentes, ¿verdad? Al- Sí. al- ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, muchachas? No. Ok, listo, continuamos. También en la cláusula where podemos utilizar otro comando que se llama like. El like lo que hace es buscarme coincidencias en valores de texto. Entonces, ¿cómo va a ser el like? Si en el like yo pongo un porcentaje, eso me va a sustituir 0 o más caracteres. Ahorita lo vamos a dar un ejemplo que significa eso. Si pongo una rayita de esta de abajo, eso es una rayita baja, ¿verdad? Vamos a sustituir un único carácter. Y si ponemos un paréntesis cuadrado, son caracteres incluidos en la lista que están ahí. Entonces vamos a ver un ejemplo, este que tenemos acá. Yo quiero seleccionar, en este caso, el product name y el año, el modelo del año, el modelo de la tabla productos, donde el producto, el nombre del producto, tenga en algún lado del texto la palabra Electra. ¿Ok? ¿Por qué en algún lado del texto? Porque estoy diciéndole porcentaje, porcentaje. Esto es que no importa lo que haya antes de Electra y no importa lo que haya después de Electra, es que contenga la palabra Electra en el product name. Entonces, si yo selecciono esto, el motor va a hacer ese filtro por mí. Bueno, en este caso todos empiezan, digamos, con Electra, ¿verdad? Entonces lo está encontrando al inicio.
Pero si yo lo tuviera en medio, también me lo encontraría porque estoy poniendo el porcentaje antes y después. Entonces, esto es que contenga en algún momento. Pero, por ejemplo, yo podría decirle aquí que me busque todos los que terminen con con la palabra Electra, por ejemplo. Ahí probablemente no nos va a devolver nada porque no hay ninguno. Pero también puedo decirle todos los que inicien. Entonces le quito el porcentaje de acá, todos los que empiecen con Electra y lo vamos a ejecutar. Todos empiezan. Pero digamos que yo quiero todos los que sean Electra espacio T. Entonces vamos a Electra espacio T. Ahí, si vemos en los datos, vemos que no todos son T. De hecho, tenemos 118 registros. Si yo filtro acá, ahora tengo 58, ¿verdad? Porque entonces estoy buscando específico. Pero vamos a ponernos más finos. Digamos que yo quisiera que... vamos a ver los datos acá. Yo quisiera que me dé todo lo que empieza con... No importa con qué empieza, con cuál carácter empieza, pero que después tenga una A y después y después lo que sea. ¿Verdad? Entonces, cualquier letra que tenga en la segunda posición una A y después lo que sea. Vamos a ver, no sé si va a resultar datos. Ok, ajá, aquí está. Entonces, ven, me trajo cualquier carácter, o sea, la H, me trajo la A, porque fue lo que yo le puse aquí, que me trajera todo lo que tuviera la segunda letra A y porcentaje, ¿verdad? Que es, no importa lo que siga, ¿verdad? Pero digamos, ven, por ejemplo, estos tienen 2017. Entonces voy a decirle, búsqueme todos los product names que contengan en algún lado su nombre el 2017. ¿Por qué en algún lado? Porque le estoy poniendo el porcentaje a ambos lados, ¿verdad? Entonces yo lo pongo acá. Ahí están todos los que en algún lado tienen el 2017. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, los que tengan 1.2. Entonces yo quiero que me traiga todos los que tengan 1.2. Profe, Ahí está, ¿verdad? Ajá. profe, una pregunta. Cuando un usuario introduce un dato en una base de datos, sea una Ujú. página web o un programa, lo que sea, pero al final se va a almacenar en una base de datos, a veces cuando uno está escribiendo, al inicio uno sin querer utiliza la barra espaciadora, o sea, deja un espacio Ujú. vacío y después pone el nombre, el apellido, el teléfono, el correo, lo que sea. En los motores de bases de datos o en los sistemas de bases de datos, ellos reconocen que esos espacios al inicio normalmente son un error humano y los eliminan o guardan la expresión dejando ese espacio al inicio dentro de la base de datos. Vamos a ver. Ajá, buena pregunta. Y la pregunta es, depende, ¿verdad? De cómo esté programado el sistema. Hay funciones en los sistemas, ¿verdad? Cuando se hacen las validaciones o cuando ya voy a mandar, digamos, el dato a la base de datos, que yo puedo usar los comandos estos stream, ¿verdad? O el que el lenguaje de programación que estemos utilizando tenga, que lo que hace es eliminar espacios en blanco, digamos, antes o después. Entonces, si el sistema que guardó los datos hizo eso, pues la base de datos va a guardarlo tal cual. Entonces, la respuesta es, la base de datos va a guardar los datos tal cual le llegaron. O sea, en el insert, con lo que le llegaron, así los va a guardar. Si le llegaron con espacios en blanco antes, los va a guardar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran, ¿verdad? Porque ya todo esto es digamos, los sistemas están compuestos por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser que el sistema tenga digamos, esa lógica en su programación para limpiar eso antes de dejarlo en una base de datos y mantener una base de datos limpia, ¿verdad? Pero en todo caso también hay una función acá digamos, en SQL que es stream, ¿verdad? Entonces usted le puede decir ahí, le da el stream y ahí pone, de hecho, podemos hacer aquí un ejemplo. Si ves acá, yo le estoy diciendo trim hola y le puse un espacio, para que sea más evidente, voy a ponerle muchos, ¿verdad? Entonces yo le pongo el trim, pero ven que la base de datos me está volviendo Lola sin espacios, porque la función trim le limpia los campos en blanco, ¿verdad? O sea, esa Entonces, funcioncita hace que el usuario no
al final no ensucie la base de datos. No, 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 no. Esta función es en el select, lo que me hace es que si un usuario, digamos, vamos a ver aquí, Oscar, el tema es, depende, ¿verdad? La aplicación, si la aplicación que guardó los datos que el usuario digitó no hizo este trim y a la base de datos le llegó este texto para hacerle el insert en la descripción, la base de datos lo va a guardar así como está, con ese montón de espacios en blanco, ¿verdad? Si la aplicación, me refiero al sistema que uno programa, ¿verdad? Limpia y hace, digamos, esta función trim antes de guardar el dato en la base de datos va a estar limpia, ¿verdad? Eso va a depender de la gente que programe, ¿verdad? Ahora bien, si el sistema, ¿verdad? Hay sistemas que no hacen esto. Si el sistema no lo hace y yo tengo en la base de datos esto, ¿verdad? Yo me doy cuenta que cuando estoy corriendo un reporte que se me pegó a la base de datos y me salen, digamos, los textos corridos y se ve feo visualmente, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a usar en mis queries, en los selects, a la hora más bien de traer los datos, ¿verdad? Puedo usar la función trim, ¿verdad? Y entonces cuando yo hago el select, ese trim le va a quitar los campos en blanco, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Sí, Profe, entendido, profe, buenísimo. por ejemplo, aquí no se puede como que encapsular todo un query en un trim, como hace uno, no sé, como en C++, así que encapsula uno para que, Aquí, para que por default todo pase dentro del trim o uno tiene que darle al select, digamos. no, Y usted la, tiene que decirle, hay que decirle al select que haga el trim, sí. ya ver, Digamos, él no va a entenderlo, no va a entender lo genérico, ¿verdad? Hay otras cosas, ¿verdad? Ya eso yo creo que se ve en base de datos 2 que es más avanzado, que por ejemplo uno puede poner triggers en la base de datos, ¿verdad? Entonces, el trigger lo que hace es revisar y dice, hey, si pasa, digamos, si hay acciones, antes de guardarlo en la base de datos, por ejemplo, antes de hacer el insert, haga tal cosa, ¿verdad? Puede llamar una función o algo así, digamos, hay temas más elaborados que uno podría realizar, ¿verdad? Pero usualmente, digamos, desde mi perspectiva es esto es un control que el sistema debería tener, ¿verdad? O sea, los sistemas deberían filtrar la información, o más bien, no filtrar. Los sistemas deberían asegurarse que los datos que se tengan las suficientes, digamos, condiciones o revisiones, ¿verdad? Validaciones a los campos, principalmente a los de texto, bueno, en realidad a todos, ¿verdad? Deberían tener las suficientes validaciones para que el dato que recibe la aplicación y que va a ir a guardar a la base de datos desde el usuario sea el dato correcto. Entonces, ¿qué haría yo en mi aplicación si yo tengo un campo en el sitio web, por ejemplo, donde voy a recibir un product name y alguien me escribe algo así? Yo lo que haría es decirle al usuario, hey, hay espacios en blanco antes de la letra. ¿Quieres mantenerlo así, sí o no? ¿Verdad? O hay otros que son un poquito más, digamos, intrusivos y lo que dicen es, ok, yo hago trim, le quité los espacios en blanco del inicio, ¿verdad? O incluso al final también, a veces pasa al final también. Entonces eso va a depender mucho, digamos, de los estándares de programación y todo lo que se tenga, ¿verdad? Y las bases de datos van a ser tan limpias como la aplicación que la llena lo permita, ¿verdad? ahí es donde yo he visto que el libro insiste mucho, donde el administrador de base de datos tiene que trabajar mucho en teamwork, o en Sí, conjunto con los desarrolladores de la empresa y los sistemas subyacentes. sí. Sí, sí, sí. Correcto, de hecho, bueno, en algunas empresas, digamos, la persona base de datos no solo se encarga de estar administrando la base de datos, que si tiene espacio, que si no tiene espacio, que si los jobs corrieron para, digamos, de limpiezas o de actualizaciones de índices, hay un montón de temas por debajo, digamos, que hay que estar revisando en una base de datos. Hay en muchas organizaciones donde ahora, digamos, la persona encargada de base de datos no solo hace eso, sino que también trabaja con los equipos de desarrollo revisando los queries, ¿verdad? Revisando que estén bien hechos, ¿verdad? Eso también es parte del trabajo en equipo, digamos, de cuando uno está implementando un sistema nuevo o modificando alguno, ¿verdad? Son parte de las cosas importantes, digamos, de revisar, porque si no, cuando, digamos, insisto de nuevo,
las bases de datos van a ser tan limpias como la aplicación o aplicaciones que lo llenen lo permitan, ¿verdad? Entonces, también hay procesos de QA, digamos, que uno debería seguir automatizados o manuales, en donde también ojalá revisaran este tipo de cosas, ¿verdad? Porque después lo que genera son problemas a la hora de generar reportería o ya quiero hacer, digamos, business intelligence, ¿verdad? Y empezar a sacar otro tipo de temas. Entonces, este hola no es lo mismo que un hola sin los espacios en blanco para efectos de agrupación de datos y todo lo demás. Entonces ya empieza a complicar y a ser más complicada, digamos, toda la interpretación y todo lo que yo quiera hacer con los datos de la base de datos, ¿verdad? Ok. Hasta acá alguna consulta, chicos, con el like, todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo muy bien, profe. Pura vida. Vamos ahora con el siguiente. En el Word también hay el in que podemos utilizar. Y el in lo que va a hacer es el equivalente a decir, en este caso, vamos a ver este caso. Yo quiero traer de la tabla customers el first name, el last name y el estado, el state. Pero quiero que nada más me traiga el state de California y de Texas. Entonces, si yo hago esto, el sistema lo que me está filtrando es que el state sea California o Texas. Entonces, eso es lo que hace el in. ¿Ok? Y todos los valores que yo ponga ahí para allá, me va a traer los que contengan ese valor. Entonces, aquí me gustaría hacerles una pregunta. Si yo quisiera cambiar esto a otra forma, ¿cuál sería una equivalencia de esta consulta? Que nos devolvió a 426 registros. ¿Cómo podría cambiar esto si él lo que me está diciendo es tráigame todos los estados que estén en este listado que está acá? Entonces, California y Texas. California o Texas. ¿Cómo Ah, podría cambiar yo esto? así como con operadores lógicos. ¿Correcto? Ajá, ¿cómo lo Sería haríamos? where state igual California o igual o state igual Texas. Profe, una pregunta. Ah, no, sí. Sí, tiene razón, porque le iba a preguntar que por qué no se utiliza en LAND, pero ahí tendría que cumplirse las dos. Y ahí el compañero está diciendo que se cumpla California o que se cumpla Texas. Perfecto. Correcto, correcto. Así es. Por eso es humor. Ajá, a eso es lo que quería que llegaran. El in es como si yo hiciera esto un montón de ORs ahí para allá, ¿verdad? Porque aquí es un ejemplo sencillo donde solo tengo dos, pero a veces necesito filtrar 6 u 8 cosas, ¿verdad? Entonces yo listo 6 u 8 y en lugar de tener or, ¿verdad? Voy a tener un in y el equivalente es un or. ¿Por qué les digo la equivalencia? Porque es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que cuando hago un in, al final lo que hay de fondo es un or, ¿verdad? Entonces me va a traer California o Texas o lo que el resto que yo ponga por ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, si yo corro esto, hay 426 registros. Y si yo corro este, también son 426 registros. ¿Por qué? Porque son equivalentes, ¿verdad? ¿Ok? También en el in yo puedo usar el not in. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a hacer este? Me va a traer los que no sean ni California ni Texas. Entonces, nos acordamos que solo habían 3 estados, ¿verdad? En la base de datos, entonces nos trae New York. ¿Mm? Ahora sí, ¿cuál sería el equivalente de este, muchachos? Si yo le puse el Norin ahí, ¿cuál sería el equivalente? Sería al contrario, ¿no, profe? Todos los que no estén ni en California ni Texas. Ajá, ¿y cuál sería la sintaxis acá? Where state not equal, no sé si es como el signo de exclamación y el igual, no sé cómo sería. Sería diferente. Ah, Ajá. ok. Ah, or state, y esos los dos, esos, Ujú. sí, así. Ok, Los los lagartijas. diferentes, ¿verdad? Entonces ven que aquí me está volviendo. Aquí hay un tema, véanlo bien, chicos, ¿qué está pasando acá?
Tiene que haber un AND. Es un AND, sí, es un AND. Cierto, cierto. Porque, o sea, si la dejo con el OR, entonces es con que se cumpla una de las dos. Tiene que ser que, si es lo que quieres que filtre esos dos estados en particular, tiene que cumplirse las dos condiciones. Ajá, ahora sí está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Tiene que ser exclusorio. Exacto. Entonces vean lo importante, chicos, chicas, de entender qué hace el IN y qué no hace el NORIN por debajo. Estas equivalencias se las estoy poniendo y se las estoy diciendo acá para que lo tomen en cuenta. Vean que si es un IN, es un OR, ¿verdad? Pero si es un NOT IN, es un AND, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando uno está haciendo, porque a veces que los datos no coinciden, que no cuadran, ¿verdad? Que no está devolviendo lo que tiene que ser. Y la gran mayoría de los problemas, digamos, en los queries están o en los filtros que estoy aplicando con los operadores o en las tablas que estoy uniendo, que ahorita las vamos a ver cómo unimos tablas, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, tener eso presente acá para que lo tengan, ¿verdad? El not in es como si estuviera un AND y el in es como si hubiera un OR. ¿Ok? ¿Estamos con eso, chicos, chicas? Ok, súper. Bueno, los operadores lógicos ya los revisamos, el AND, el OR y el NOT, ¿verdad? Y ahora vamos a ver unos ejemplitos acá con el AND y el OR. Ya hemos hecho algunos, ¿verdad? Pero aquí vamos a seleccionar the products, el product name, el model year, el list price, donde el list price sea mayor a 3,000 y el model year sea 2016. Eso significa que me va a dar todos los productos que sean del 2016, pero que cuesten más de $3,000. ¿Ok? Solo hay uno. ¿Ok? Entonces, el AND. Y bueno, ya vimos ejemplos arriba, ¿verdad? Donde si cambio este AND por un OR, voy a tener resultados completamente distintos, ¿verdad? Y es los operadores lógicos que ya todos conocemos de programación, ¿verdad? Ya de lo normal de nosotros los acá. Ok. Luego, hay otros temas que nos ayudan mucho también en SQL, que es la cláusula, el as, que ese significado es como, ¿verdad? Entonces, SQL permite calcular nuevos valores mediante operadores matemáticos y funciones agregadas. Por ejemplo, el sum nos va a sumar todos los digamos, el valor de una columna, de todos los registros que estemos seleccionando. El count va a contar la cantidad de registros. El max nos va a sacar el valor máximo digamos, de un número y el min también. Y hay una serie más. Entonces, la cláusula as nos permite asignar un nombre específico a un atributo, a un valor calculado particular. Entonces, esto yo puedo hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yo ahí tengo product name, ¿verdad? Pero, supongamos que yo tengo digamos, mi base de datos, los columnas y todo está en inglés, pero yo quiero que el usuario vea todo en español. Estoy inventando nada más para darles un ejemplo. Entonces, yo puedo poner aquí nombre del producto. O quiero que el reporte sea más bonito, lo que sea. Entonces, yo el as lo puedo usar en el select donde guste. Entonces, ven que aquí dice nombre del producto, porque yo le estoy diciendo, hey, muéstrame esta columna con este nombre. ¿Ok? Y también lo puedo utilizar, como dice aquí bien, en las funciones que tiene SQL. Entonces, ven, por ejemplo, aquí yo lo que le voy a decir es, por favor, pues, SQL, tráigame el máximo, o sea, cuál es el precio máximo que yo tengo y muéstremelo como mayor precio de la columna. Y también búsqueme el mínimo y muéstremelo como menor precio. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es renumerando resultado. Entonces, ven que aquí dice mayor precio, menor precio. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no estuviera las acá? Como esto es una función, lo que estoy utilizando, no hay un campo, un nombre digamos, en la base de datos no hay un campo con el que devolver el valor. Entonces, sí, lo que dice ahí, no column name, ¿verdad? Entonces, por eso es importante usar el as para que cuando yo leo los resultados, pues tengan, digamos, sean con sentido, ¿verdad? Saber qué tengo en la primera columna, qué tengo en la segunda. Imagínense si yo no tuviera este as y, digamos, este query está alimentando un sistema.
el programador no sabría, bueno, podría saberlo veniendo y revisando el query, ¿verdad? Pero podría confundir el min y el max y ponerlos al revés y mostrarlos, digamos, al contrario en la programación, por ejemplo, ¿verdad? O a veces pasa que, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el product ID, ¿verdad? Nosotros lo tenemos en nuestra base de datos con ese nombre porque es nuestro estándar y todo lo demás, pero yo no lo voy a mostrar a un usuario o product rayita abajo ID en un reporte, ¿verdad? Probablemente yo quiera decirle algo más bonito. Entonces, digamos, si yo quiero aquí product ID, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir identificador del producto, por ejemplo. Y entonces él va a ir devolviéndonos como si la columna se llamara identificador del producto, ¿verdad? O solo identificador, digamos, no sé. Yo quisiera que solo fuera identificador. Entonces, ahí lo ponemos, ¿verdad? Lo que sí me ha pasado es, por ejemplo, cuando uno llega, digamos, por ejemplo, a esta Product ID as el nombre que uno le quiera poner. Si uno quiere en el where modificar o trabajar en algún parámetro para esa columna, sí hay que llamarla como originalmente, porque cuando yo lo llamo como, por ejemplo, al nombre del producto, no Ajá. no me la identifica. Ujú. Eso me ha pasado. Así es. Pero en el group by sí puedes usar el as. ¿Verdad? Pero en el where no, porque el where lo que va a ir a hacer es filtrar columnas de las bases de datos. Y para él aquí, digamos, esta columna no se llama nombre del producto, ¿verdad? La base de datos se llama product name, ¿verdad? Y es, digamos, ese nombre del producto es en esta ejecución particular nada más, ¿verdad? No está en ningún otro lugar, no la renombré ni hice nada. Entonces el motor no va a entender en el where quién es el nombre del producto, ¿verdad? Y también, bueno, esta ya vimos por qué hay que poner, por qué es importante ponérselos, ¿verdad? Porque nos da, eh, le pone un nombre a eso que estoy devolviendo, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, en este caso, también yo necesito, vamos al segundo, donde tenemos, voy a hacer un count, lo que yo necesito saber es cuántos productos hay. Vean que vamos a ir a products de producción. ¿Cuántos productos hay? Entonces voy a contar el product ID, pero quiero que se llame cantidad productos y que me muestre por modelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a volver esto? Es cuántos productos hay en cada año modelo. Y el group by es muy importante que sea model year, el que está acá. Usualmente cuando uso el count, tiene que coincidir, ¿verdad? Acá, porque lo que está haciendo es, le estoy diciendo, hey, agrúpenmelo por modelo y cuéntelos por modelo. Entonces vamos a hacer esto que está acá. Entonces vamos a tener el modelo 2016, hay 26 productos, del 2017 hay 85, del 2018 hay 204 y del 2019 hay 6. ¿Ok? Y ven aquí las cantidad productos, porque si no, no diría nada, nada más diría no column name. ¿Ok? Recuerden, muchachos, que el group by nos permite agrupar resultados con base en un atributo o una expresión. Y usualmente los usamos para funciones agregadas como la de acá, la que les acabo de mencionar, el count, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que acabamos de ver. Y en también podemos utilizar en el group by el having. El having es una condición adicional, ¿verdad? O una cláusula adicional que nos permite en el agrupamiento hacer filtros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en este caso quiero la misma agrupación que me traiga la cantidad de productos digamos, por el modelo, por el año del modelo, ¿verdad? Pero donde el año del modelo sea mayor a 2017. Entonces yo le digo el having model year mayor y mayor a 2017. Entonces si yo corro esto, ya me va a traer solo 18 y 19. ¿Se acuerdan que aquí, si vemos este original, teníamos 2016, 2017, pero yo le estoy diciendo, pero tráigame solo los modelos
having model year mayor que el 2017, por tanto solo es 18 y 19. Entonces si yo corro esto, va a ir 18 y 19. Cuando yo uso el having, también puedo usar el where. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar y decirle, hey, cuénteme todos los productos por año de modelo, pero que el precio sea mayor a 2000, ¿verdad? Y también que el año sea mayor a 2017. Entonces yo puedo hacer esto acá. Y entonces ven que cada cantidad cambió. ¿Por qué? Porque solo estoy contando donde el precio sea mayor a 2000. Eso también lo puedo hacer. Otro tema que se puede hacer, por ejemplo, acá con el having, chicos, voy a copiarlo acá. Por ejemplo, voy a cambiar, si yo hago este select de acá, es el original que teníamos. Entonces vemos que tenemos en la cantidad 6, 8526, pero supongamos que llegamos y nos pide, hey, necesito tener la lista, la cantidad de productos por modelo, pero nada más me interesa donde tenemos menos de 80, ¿verdad? Porque no se está revisando algo. Entonces yo puedo ponerle aquí having count, cantidad productos menor a 100. Entonces, ¿qué debería devolverme esto? 2016, 2017 y 2019, ¿verdad? Porque en el 2018 hay 204. Perdón, aquí es having. Ajá. Entonces, lo que le estoy diciendo es, de este conteo, podemos ponerlo mejor así para que quede más claro. ¿Qué le estoy diciendo? De esta cantidad que está aquí, ¿verdad? Tráigame solo cuando ese conteo es mayor a 100. Entonces, para eso uso el having. ¿Ok? Este count menor a 100 no lo puedo hacer en un word, por ejemplo. Entonces, esto me está trayendo donde la cantidad sea esta. O, por ejemplo, si yo no quiero, por ahí teníamos donde estábamos sacando el mínimo o el máximo, pero también puedo sacar la suma, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo acá. Bueno, con este yo creo que queda bien. Vamos a hacer, porque aquí uno puede usar sum o lo que sea, digamos, pero lo que quiero explicarles es que con el having yo también puedo filtrar por los resultados de las funciones que estoy corriendo, ¿verdad? De las funciones que estoy ejecutando en el select. Entonces, no solo porque antes ven que aquí teníamos que es el model year, es un campo en la base de datos, ¿verdad? Pero también en el having podemos usar el resultado de la función que estoy usando acá como filtro también. Entonces aquí le digo menor que 100 y entonces me va a traer solo 2016, 17 y 19. El 18 no, porque si veíamos el 18 tiene 204 registros, ¿verdad? Pues aquí le dije, tráigame solo 100. ¿Ok? Consultas hasta acá, chicos, chicas. Profe, sí, en ese comando, entonces el count lo que hace es como que cuenta la cantidad de veces que se repite algo dentro de la base, eso sí. Es la cantidad de registros Ajá. que hay, ¿verdad? Pero vea que estamos usando un group by, pero agrupados por modelo. Entonces, ¿qué es lo que va? Vamos a ver, esta es la tabla products. Vamos a ver todos los datos. Están acá. Ujú. Ok. ¿Qué va a ir a hacer él? Va a ir a agarrar todos los 2016 y los va a contar. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Ajá, entonces, bueno, ahí yo no sé si, porque no sé si están en orden aquí, 17, 18. Sí, están en orden. Entonces, vea, si yo veo agar, entonces que viene el motor ahí, digamos, en ese que está ahí. Como tengo un group by, va a venir y va a sacar todos los 2016 y los va a contar, Ujú. ¿verdad? Y bueno, no sé cuántos hay ahí hay 26. Entonces va a decirme en aquel query, hey, conté que hay 26 de 2016
Hay Ujú. tantos de 2017, tantos de 2018. Eso es lo que me hace el count, ¿verdad? Ah, Ahora bien, yo el count lo puedo usar sin group by, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago esto, si yo nada más necesito saber cuántos registros tengo en la base de datos, ¿verdad? ajá. Yo hago esto. ¿Cuántos productos tengo? Hay 321, ¿verdad? Ah, ok. El count lo que hace es contar registros, ¿verdad? Cantidad de registros, nada más. Ah, Ajá. ok. Eso es todo lo que hace. Ahora, cuando yo lo uno, por ejemplo, con un group by, entonces yo puedo decir, cuéntemelos, pero divídamelos en tal cosa, ¿verdad? Entonces, como en este caso es, cuéntemelos, pero divídamelos por el año del modelo, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que hace el count, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, el count es la función en sí, pero baby que, por ejemplo, group by es como un modificador de la función, o esos where que también tiene son otros modificadores de la función. Todo eso lo que hacemos es, no la función, el query, la función count lo que hace es contar nada más. Ajá, ajá. Ajá. Y entonces con el group by o con el Javi, con el where, yo le digo qué contar, Ah, ok, ya. ¿verdad? Sí, sí, es lo que lo modifica, entonces. Correcto, correcto. Sí, pero no modifica, digamos, no es que modifica el count, modifica cómo el count va a ejecutarse. Ah, ok, ya. Ajá, Ah, ok, sí, ajá. ya me queda Sí, claro. ujú. Ok, gracias, profe. No, con todo gusto. ¿Alguna consulta, duda, chicos, chicas, hasta acá? ¿No? Ok, vamos ahora a revisar el group by, que ya perdón, el order by, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar aquí formalmente. El order by permite ordenar los resultados de la consulta a partir de uno o varios atributos. El ordenamiento por defecto es ascendente, que fue lo que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Y si quiero que sea descendente, tengo que específicamente decirle que es desk. Entonces, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, el nombre, el apellido y el email de mis clientes, pero que me los ordene por el first name. Entonces yo ejecuto esto, order by first name, y entonces ahí estarán, ¿verdad? Y ahí están. Pero vean, por ejemplo, que aquí tenemos dos Adams. Bueno, H, y este sí está. Vamos a ver uno que se me repita bastante. Ajá, ven, por ejemplo, Alane. Ven que Alane no está ordenado, porque está MC, MU y después la K. Debería estar primero la K, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo solo le dije, hey, ordénamelo por first name, nada más. Pero yo puedo decirle, ordénemelo por first name y por last name. Entonces él va a ordenar, y esto es muy importante siempre, me va a ordenar en este orden. Primero ordena todos por first name y ya ordenados todos por first name, va a ordenarlos por last name. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. Aquí los pusimos y entonces ven que Alane ahora sí está ordenado. Sale primero Kennedy y después McCarty y luego Muñoz. ¿Verdad? Porque está ordenando por los dos. Pero también yo puedo hacer esto. Ordénemelo por first name. Como no le estoy diciendo nada, lo va a hacer ascendente y el last name descendente. ¿Qué esperaríamos aquí? Que Muñoz salga de primero, ¿verdad? Entonces vamos a correr esto y vamos a buscar a Lane y efectivamente Muñoz sale de primero porque le estoy diciendo la primera hágamelo ascendente y la segunda columna descendente. Yo puedo hacer esas combinaciones, ¿ok? Eso también lo puedo hacer. Y muy importante, este desk es por columna. No es que este desk va a aplicar a todo esto. Este desk aplica a esta columna. Si yo quisiera que este también sea así, tengo que específicamente decírselo y entonces aquí ya me va a salir primero los zetas, ¿verdad? Entonces es muy importante eso que podemos hacer el order by. Ahí. Después tenemos también un filtro, digamos, o una cláusulas adicionales que es el is null o el is not null. Eso es porque hay campos que permiten nulos cuando ustedes ya vieron, ¿verdad? Que cuando yo creo una columna en una tabla, yo cuando creo le digo si permite nulos o no, ¿verdad?
Entonces, si no permite nulos, como está aquí y alguien me manda a escribir, digamos, una aplicación, me manda a insertar un registro con product name y el product name viene nulo, como no está low nulls, el motor de base de datos va a volver un error y va a decir, hey, estoy esperando un valor aquí, ¿verdad? Y da un error. Pero cuando yo tengo campos en los que sí permito nulos, creo que este tiene el font, eso está en client, en customers. Ven en customers que dice que el teléfono sí puede ser nulo. Eso significa que si no me mandan un dato, digamos, el registro va a quedar nulo en ese campo, en font. Entonces yo puedo hacer filtros y para buscar eso, yo tengo que usar el isNull. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar aquí todos los registros. Necesito, digamos, voy a hacer una campaña telefónica y entonces me están pidiendo, hey, dígame todos los clientes que no tienen un teléfono para ver cuántos me quedan por fuera. Estoy inventando ejemplos, ¿verdad? Entonces, yo para hacer eso voy a decirle isNull, ¿verdad? Y entonces ven que aquí muestra incluso un null. Eso significa que tengo 1267 clientes que no tienen teléfono. Y puedo hacer el contrario, is not null. Entonces tráigame todo lo que no es nulo. Entonces también ahí viene, entonces tengo 118. Entonces, rápidamente, ¿qué haría uno ahí? Bueno, la campaña por teléfono no me va a servir, ¿verdad? Porque le voy a llegar solo a 117, a 178 clientes y voy a dejar por fuera 1267, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa campaña no me sirve. Estoy inventando que era que iba a hacer una campaña por teléfono, ¿verdad? Eso sucede cuando yo hago el insert. A buscar aquí. Este es el query que está en Git, que crea los datos. Ven, acá está customers. Entonces ven, por ejemplo, aquí está mandándose un montón de nulls, ¿verdad? Ese es el teléfono. Si yo marcara ese campo, voy a cambiar un momento. Yo voy a customer. No me va a servir porque ya hay un montón de nulos ahí. Pero supongamos que no estuvieran nulos y esto no está acá, él va a dar un error en la base de datos. Además, podemos hacerlo así. Este es un valor esperado porque es el nombre, lo voy a mandar en null. Entonces, vean si yo ejecuto esto. Me dice, hey, no puede insertar un valor nulo en first name, ¿verdad? Porque la low nulls no está marcado. Entonces, aquí vienen otros tips. Cuando uno está haciendo un sistema y hay campos que son obligatorios, yo debería revisarlos en mi aplicación, ¿verdad? En la aplicación, en las validaciones. Cuando el usuario le da a guardar, yo debería decir, hey, no me ha dicho un nombre, ¿verdad? Pero a veces sucede que no hacen bien las validaciones. Entonces la base de datos también puede ayudar en eso, ¿verdad? Y en la base de datos yo puedo marcar que ese campo no permita nulos, ¿verdad? Y entonces me va a dar un error como estos. Y entonces él dice, hey, no puedo agregar este registro, tienen que arreglar y poner ahí un, ¿verdad? Un valor para que esto siga. Este valor no puede ser nulo. Entonces eso es importante también tomar en cuenta. Entonces para eso me sirve el is null y el not null, para buscar campos o más bien sí, buscar valores que tengan o no tengan datos, dependiendo de lo que yo ande buscando. ¿Ok? Y la forma de hacerlo es esa. Está acá, que acabamos de ver. Ahora vamos a ver sentencia. Hasta acá, muchachos, eso es bastante. Vean, llevamos 1 hora y 20 minutos y hemos hablado solamente de los selects, los from y los where, ¿verdad? Que básicamente todo es para el select. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Porque ahora vamos a hablar del insert, del update y del delete. Profe, yo no sé si aquí cabe, ¿verdad? Y yo no sé si el resto de mis compañeros y compañeras tuvieron un problema, pero, profe, yo tengo un problema que no sé por qué no se está comunicando lo que ustedes nos enviaron con el SQL. Yo sé que no tiene que ver con la explicación puramente de sentencias, pero el problema es que si no logro resolver eso, literalmente no puedo hacer absolutamente nada del proyecto y sí me tiene un toque bastante preocupado.
Entonces no Solo sé si que eso lo quiere dejar no, como en los últimos minutos o no si sé si el quiere, si proyecto lo va a gusta, visualizar hoy o... si gusta eso, lo puede ver con su tutor particular o también lo podemos ver ahorita, se queda despuesito de cuando terminemos y lo revisamos porque no entendí que no se habla con el otro, no sé qué significa, ¿verdad? Ok, ok, Entonces ahora lo vemos. Ajá. ok, perfecto, profe, gracias. Ahí. Ok. Luego vamos a alguna otra consulta, duda, chicos, en relación con todo lo que hemos visto hasta ahora. Select, from, where, null, is null, having, group bys. Parece que no, profe, todo está como claro. Ok, súper. Entonces vamos ahora con cómo insertamos datos en la base de datos, ¿verdad? Entonces el insert into nos permite agregar nuevos registros en una tabla. Deben representarse las reglas de integridad. Cuando decimos acá que deben respetarse las reglas de integridad son como estas, por ejemplo, la low nulls, el no low nulls, ¿verdad? Porque si no va a dar error. Y solo permite valores vacíos cuando la configuración del atributo así lo permite. Entonces, ¿cómo lo hacemos en general? El insert in siempre va a ser insert into, el nombre de la tabla, y vamos a poner la lista de las columnas que voy a agregar. Y entonces voy a decir values y por separados por coma voy a pasar los datos, ¿verdad? Que yo necesito. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a la tabla de brands, vamos a ver que esta tabla solo tiene 2 campos y que tiene un valor hasta el 9. Entonces vamos a agregarle el 10, que es specialized. Entonces vamos a agregarlo. Ah, ok. Set to off. Vamos a ver, ¿qué es esto? Ajá, ok. Eso es que el valorcito este ya él lo va a agregar por defecto. Ya lo agregué. Dame un segundito. Ujú, ok. Ajá, ok. Vean lo que pasó aquí, muchachos. Voy a devolver el query para que lo vean cómo estaba. Yo le estaba diciendo, hey, agrégueme el brand ID con el valor 10 en Specialized. Pero revisando la base de datos o la tabla, ven que aquí dice Identity Specification. Cuando uno le pone que si es Identity, es que eso es un auto incremental que el motor de base de datos va manejando. Entonces yo no lo puedo modificar ni le puedo decir, hey, ponga un 10, ponga un 15. No, él va a poner el que sigue. Entonces ven que el identity seed es de donde empezaba. Entonces él empezaba en 1. Y cada vez que se agrega un registro, ven el identity increment. Lo que dice es cuánto voy incrementando ese ID cada vez que me agregan un registro. Entonces lo pongo en 1. Entonces, si vamos ahora a la tabla de brands, que está acá, vamos a ver que él me agregó el 10, pero yo no tuve que decirle que fuera el 10, ¿verdad? ¿Por qué no tuve que decirle que fuera el 10? Porque él lleva ese conteo, él sabía que iba por 9, ¿verdad? Y que le iba a agregar el 10. Entonces, ¿por qué estaba dando error aquí el query? Porque yo le estoy tratando de decir a algo que ya él tiene automatizado que le ponga un valor, lo cual está incorrecto. Profe, y si Entonces, ya vieron 10, también va a causar un conflicto, ¿no? aquí no va a haber repetidos, digamos, porque él, cada vez que yo agregue un valor, de hecho, si yo hago esto, va a agregar un 11 con Specialized. ¿Ven? 11 con Specialized. Porque él, este conteo lo lleva él, ¿verdad? Ahí es donde digamos, ahí es donde entra entonces, por ejemplo, la lógica de la programación, ¿verdad? En no permitir duplicados basado en el texto, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Profe, en ese ejemplo que usted puso
digamos, ahí no hay que incrementar el ID, porque como No, usted dice, inicialmente se diseñó para que se incrementara solo. Pero automáticamente, sí. automáticamente, exactamente. ¿Qué pasa si ese incremento automático no se hubiese dado y resulta que uno lo tiene que ir generando, pero ya hubiese existido el número 10? Cuando el sistema detecta que yo voy a sobreescribir el 10, él me dice, oye, cuidado, Sí, usted va a sí, sobreescribir el 10 y no lo voy a dejar, o él le dice, bueno, y usted me pidió que sobreescribiera el 10, le doy permiso. correcto. Es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahí voy a explicarte por qué te va a dar error. Si usted trata de hacer un insert, ¿verdad? Con ese, que no fuera identity, ¿verdad? O sea, que no estuviera este autoincremental. Y usted trata de agregar otro 10, ¿por qué crees que te daría error? Porque no se cumple la parte de la normalización, que tienen que existir cosas diferentes en cada una de las filas de una tabla. O sea, cada una de las filas de una tabla tiene que ser completamente distinta. O sea, No, creo que la no, primera regla no. de la normalización ya no se cumpliría. Ajá, pero no necesariamente. No necesariamente. Yo puedo tener una tabla donde tenga un montón de cosas repetidas. En De el hecho, ahí se diseño repitió el 10 y de el la 11 base, con Specialized. perdón. Ahí se repitió el 10 que yo estaba y aún así Specialized Ah, no, porque No, porque no, tiene tiene el no. indicador 11. El autoincremental, vea que el Specialized segundo es un 11, no es un 10, no se Por repitió. eso, exacto. Dejó que volviéramos a agregar Specialized, pero ahora lo mandó al 11. Sí, porque, vamos a ver, ¿cuál es la llave primaria de esta tabla? El número, el 1, 2, hasta 11. Aquí están los campos, las columnas. ¿Cómo se llama la llave primaria acá? Brand ID. Brand ID. ID. Eso es lo único con esta definición de esta tabla, es lo único que no puede estar repetido, ¿verdad? Ajá. Brand ID, porque ese es el primary key, que ese sí es único, ¿verdad? Entonces a él, le voy a decirlo muy feo, pero brand name le da igual, si lo que tenga ahí le da igual, porque el diseño de la base de datos lo que dice es que brand ID no puede duplicarse. No dice que brand name no puede duplicarse. ¿Cómo podría corregir eso yo si yo quisiera que brand name no se repita? En mi diseño de la base de datos, yo hubiera hecho entonces una llave compuesta y le digo que brand ID y brand name son la llave primaria. Entonces, si yo en mi diseño de la base de datos hubiera dicho que brand ID y brand name son llave primaria, una llave compuesta, el query que yo acabo de hacer donde agregué dos veces specialized, me hubiera dado error, ¿verdad? Pero como en mi diseño de la base de datos, el primary key es solamente brand ID, yo puedo tener lo que quiera Profe, en hasta hoy brand entendí name. lo de las llaves compuestas. Gracias. ¿Ok? Entonces, Importante el eso diseño, es, ¿verdad? No, de vean, la vean base lo de datos. importante del diseño de la base de datos, chicos, que es lo que yo quiero llegar. Y muchos problemas a veces que tenemos de datos, digamos, por ejemplo, ahora muchas empresas que se está trabajando en todo el tema de esta inteligencia artificial y tener unos reportes, ¿verdad? De Business Intelligence, donde los ejecutivos de las empresas puedan entrar y ver los datos agrupados y sumados. Muchos de los problemas que están ahí vienen desde el diseño de las bases de datos, ¿verdad? Entonces, si yo estuviera diseñando esta base de datos y yo digo, hey, necesito controlar que el brand name no se duplique, porque eso me va a generar problemas en futuro, yo debía haber hecho una llave compuesta aquí con brand name. Que sí tiene un costo a nivel de base de datos, sí, porque una llave, o sea, vamos a ver, una llave puede ser text, como un varchar de 255, ¿verdad? Pero esa llave va a ser carísima para el motor de base de datos, ¿verdad? Porque es texto. Entonces va a ser una llave muy cara y las consultas y las búsquedas y todo van a ser muy caras porque estoy usando eso. Entonces, usualmente cuando uno diseña base de datos, quiere que las llaves primarias sean en, digamos, números, ¿verdad? Porque es más eficiente y menos caro para el motor de base de datos. Pero a veces hay reglas de negocio que nos obliga a poner llaves, digamos, como llaves primarias compuestas, algunos temas de texto para controlarlo. En buena teoría, la aplicación que está sobre la base de datos debería controlarme eso, ¿verdad?
y decir, hey, ya tiene un registro que se llama Specialized, no lo puedo volver a agregar y entonces ni siquiera manda el insert a la base de datos porque le da un error al usuario. Pero muchas veces esas validaciones no están y nos ensucian los datos. Entonces imagínense, no sé si ya alguno está en el mundo de la informática, de los sistemas, pero uno llega a ver bases de datos y realmente se encuentra cosas como estas, ¿verdad? Y entonces empieza a revisar, entonces hay productos, en este caso hay productos asociados al 10 y hay productos registrados al 11. Entonces uno empieza a preguntarse como informático, ¿es lo mismo? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Verdad? Entonces vean lo importante del diseño cuando yo estoy diseñando las bases de datos y entender los requerimientos del sistema para hacer un buen diseño de base de datos, ¿no? Cierto. Ujú. Ok. Vamos a ver si no me va a dejar. Es que quería cambiarles aquí y no poner el identity, poner lo que no fuera identity, pero me va a brincar porque porque ya hay registros, ¿no? Entonces tendría que borrarlo esto. Pero eso es el diseño, por eso la identity, por eso este query que estaba aquí con el 10 daba error, porque yo no, es un identity, no puedo cambiarlo, ¿verdad? Y solo me permite hacer el insert de brand name. Profe, un ejemplo, no sé, como práctico. Asumamos que tenemos una tabla donde la llave primaria es el identificador de una persona, o sea, su cédula. Eso significa que si uno intenta meter, digámosle mi cédula está registrada, y otro usuario intentara meter mi cédula, el sistema reconoce que es igual y no lo permite. Ahí se aplica eso. Profe, yo no sé, pero no los escucho, ni a usted ni a mis compañeros. Como que el profe se le fuera. Ah, yo creía que era yo. O sea, no es que no está bien que o mal que el profe se le vaya, pero creí que algo me había pasado a mí. Yo creo que sí debería el sistema identificar primero que ya hay información agregada a ese ID. Hola, Pero mi hola. pregunta es, Ahora Hola, sí, sí, profe. hola, ¿me profe, ahora sí lo escuchan? escuchamos. Sí, Ok, es que hubo un corte de electricidad por acá, pero ya está de vuelta. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. sí, señor. Sí, ok, listo, continuamos entonces. Entonces, ese es el insert, ¿ok? Para el update es para actualizar datos en las columnas de la base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a actualizar valores existentes, deben igual respetarse las reglas de integridad, solo permite valores vacíos cuando la configuración, ¿verdad? La low nulls que vimos ahorita, y pueden hacerse condiciones para los cambios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este señor que está acá. Entonces, vamos a hacer primero el select. Customers. Vamos a seleccionar ese registro particular y entonces vemos que el teléfono está nulo, ¿verdad? Entonces yo quiero actualizar y la sentencia siempre es update, el nombre de la tabla. Quiero actualizar de la tabla customers el teléfono, ¿verdad? Y quiero que este sea el valor para insertar y el where, ¿verdad? Que puedo usar el where para filtrar condiciones las que necesite, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver que donde el Customer ID sea 3 y lo voy a agregar. Entonces voy a hacer este update. En este caso, el manejador de base de datos acá lo que me va a decir es nada más cuántas líneas afecté. Entonces afecté solo una. Y entonces si yo voy y reviso de nuevo la tabla, ya veo que, perdón, el registro particular, ya veo que el teléfono está. Entonces el update me sirve para actualizar datos, ¿verdad? Profe, entonces, Entonces, eso lo creo que responde a la pregunta de Oscar, que es que él estaba preguntando que, o sea, si ya hay un ID, por ejemplo, la cédula, mi cédula, como dijo Oscar, ujú, perdón, la cédula mía ya tiene mis datos, digamos, Kenneth Méndez, bla, ujú. bla, 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 bla.
puede alguien llegar después con mi número de cédula, llegar a hacerle update, alguien que no sea yo, y se lo va a permitir o habría una restricción. Es que ya eso es lógica de programación de la aplicación, ¿verdad? El sitio web o el sistema. Tiene que ser el sistema, ¿verdad? Ajá, ajá, La ya parte la base de más datos, arriba. la base de datos ella actualiza lo que le digan que actualice, ¿verdad? Mm. Ahora, hay un montón de otros temas, ¿verdad? Hay temas de permisos y todo lo demás, pero usualmente, digamos, uno ocupa que la aplicación que está usando, digamos, que la aplicación que se conecta a la base de datos va a tener un usuario que le permita hacer updates, insert y deletes, ¿verdad? Porque la aplicación va a ocupar hacerlo. Pero hay un tema de permisos, pero ya es eso, por ejemplo, de imaginémonos que somos el Tribunal Supremo de Elecciones y que yo pudiera entrar y yo pongo mi número de cédula y mi password, que yo puedo entrar y hacer, no sé, actualizar mi segundo nombre, estoy inventando, ¿verdad? Pero entonces el control de que solo yo pueda hacer eso es aplicativo completamente, ¿verdad? Ya ahí ya no es un tema de la base de datos. Ujú. Y ahí va a haber el diseño, digamos, y entonces uno dice, cuando está el número de cédula, lo que podría pasar es que registren dos personas con el mismo número de cédula, ¿verdad? O conozco un lugar donde, por ejemplo, tenían sistemas viejos donde las cédulas estaban sin el cero antes. Digamos que es 4-100-178, ¿verdad? La cédula es 4, es un dígito, cuatro dígitos, ¿verdad? Pero hace un tiempo, y eso fue cuando el San José llegó a cierto límite, digamos, y ya empezaron a usar 1, 15, 23, ¿verdad? Y así, que ya necesitaban 4 y 4. Pero, por ejemplo, como Heredia o Limón o esas provincias donde nace menos gente, digamos, todavía no han llegado a eso, sigue siendo cero algo. Entonces, hay lugares donde ese cero lo omitían. Entonces, resulta que la cédula 30115 ¿verdad? La guardan en la base de datos como 3-115-115. Y entonces después llegan a agregar otra con 3-0-115-0-115 para la base de datos es diferente, ¿verdad? Entonces, esos son controles que ya los aplicativos tienen que manejar, ¿verdad? Y también parte del trabajo de los administradores de base de datos en su momento, ¿verdad? También es poder hacer ese tipo de revisiones, encontrar ese tipo de duplicados, ese tipo de cosas para mejorar los aplicativos y sus controles también, ¿verdad? Pero ya eso es más aplicativo que base de datos, ¿verdad? Ok. Entonces ese es el update, muchachos. Así es como se crea el update. Y el delete, bueno, con todos, con estos, pero principalmente yo les diría, con el update y el delete hay que tener muchísimo cuidado siempre cuando los voy a ejecutar, más si es en un ambiente productivo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo corro este update sin el Word? Le pone ese Van a teléfono a estar todos todos. los Ajá. potenciales customers. Y si fuera producción, eso sería un problema. Lo he hecho. Casi un despido, ¿verdad? Es súper delicado, ¿verdad? Entonces, el update y el delete, yo siempre digo, hay que tener muchísimo cuidado cuando yo los voy a ejecutar, principalmente en un ambiente productivo. Recomendaciones, hacer un backup de la tabla antes de ejecutar cualquier cosa de esas, ¿verdad? Por si meto las patas, ¿verdad? Tener de dónde recuperar la información, esa es una. O la otra, que eso se ve más, digamos, ahora más adelante en el proyecto, en el curso, que es utilizar las transacciones. Es que yo le puedo decir al motor de base de datos, abro una transacción, ejecute esto, pero hasta que yo haga commit, es decir, hasta que yo le diga commit, se va a guardar en la base de datos. Digamos que queda como un caché hasta que yo le haga commit. Entonces yo puedo ir a hacerlo, revisar, estar seguro que está bien, entonces ya le hago commit y ya eso se escribe, ¿verdad? O puedo hacer rollback y lo deja como estaba antes, ¿verdad? Pero entonces aquí en general, chicos, para que se acuerden de mí en algún momento, cuando estén en eso, cuando van a hacer un update o un delete en una base de datos de producción, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo porque hay que tener muchísimo cuidado porque no puede jalarse tortas grandes, ¿verdad? Eh, entonces, eso quería mencionárselos. Con el delete,
el delete, vamos a hacer la sintaxis de delete from, el nombre de la tabla y muy importante, el where, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que en esta tabla de ahora de acá están los registros 10 y 11? Entonces yo le voy a decir, ahí sí puedo decirle, borre específicamente el 10, ¿verdad? Entonces, ahí lo borré. Si yo vengo acá, ahí está el 9 y el 10. Pero ese 10, como esto es un identity, ¿verdad? Un auto incremental que el motor va a seguir usando, ese huequillo entre 9 y 11 ahí quedó ya, ¿verdad? Es decir, yo no puedo decirle ahora, hey, ese 11 conviértalo en el 10, ya no puedo, porque es un identity. Era un identificador único y ese registro que tenía el identificador 10 ya lo borré y es único. Entonces no va a existir 10 otra vez. ¿Ok? Profe, y si quisiéramos insertarle uno nuevo, él reconoce que ese hueco no hay que utilizarlo y entonces empezaría en el 12. Va a seguir en el 12. Vamos a cambiar. Vamos a poner Specialize 2. Y vamos a volver a insertar. ¿Qué esperaríamos acá? Un 12, ¿verdad? Las 12. Perfecto. Porque el auto incremental, él sabe a dónde quedó y cuál sigue, ¿verdad? Para no repetir. ¿Ok? Ese es el delete. Voy de nuevo. ¿Qué pasa si yo hago este delete sin el where? Sí, me Para borra aquí. toda la tabla. Me borra toda la tabla. Sí. La tabla no, los datos de la tabla. Bueno, es que, sí. Ajá. Entonces sería un tortón, ¿verdad? Ok, vamos. Vamos ahora a entrar con la parte de las consultas avanzadas. Voy a apurarme porque vamos... Bueno, ok, está bien. Consultas avanzadas. Las consultas avanzadas, básicamente lo que vamos a buscar es combinar dos o más tablas de la base de datos para obtener resultados. Entonces, por ejemplo, recordarles el tipo de join, ¿verdad? Esto es tipo mate, ¿verdad? Si yo hago un inner join, que es el join natural, ¿verdad? Lo que voy a devolver son los datos que existan en ambas tablas, ¿verdad? Si yo voy a hacer un left join, lo que voy a hacer es que voy a devolver todos los registros de la tabla de la izquierda, aunque no existan en la derecha. En el right join es lo contrario, voy a devolver todas las de la tabla de la derecha, aunque no estén en la izquierda. Los que no están en la izquierda me lo va a ver con valores nulos. Y el full join lo que va a devolverme todo de las dos tablas, una combinación ahí de las dos tablas. Entonces, es súper importante que nosotros entendamos bien esta teoría de subconjuntos, ¿verdad? Que ve uno, creo, no me acuerdo si es en el cole o en las finales de la escuela, la teoría de conjuntos, ¿verdad? Porque así es los resultados que yo voy a obtener de los queries que vaya a hacer. Entonces, el join natural permite seleccionar dos tablas que tienen columnas con exactamente el mismo nombre, por ejemplo, llaves primarias y secundarias. Entonces, por ejemplo, ahora que hicimos brands. Brands es, al final, esta tabla es un catálogo, ¿verdad? Que tengo una lista de marcas. Pero como mi base de datos está bien normalizada, ¿verdad? Yo no tengo en todo lado donde tenga un producto, yo no tengo el nombre del producto, el nombre de la marca. Nada más tengo el brand ID, ¿verdad? Aquí en productos, yo no tengo aquí el brand name, ¿verdad? Yo tengo aquí una llave, perdón, un foreign key, una llave foránea hacia brands, ¿verdad? Y ella es la que tiene el brand name. Entonces, si yo voy a seleccionar los productos, pero obviamente al cliente o al usuario no le voy a mostrar el brand ID porque no le va a decir nada, le tengo que decir el brand name. Entonces yo tengo que hacer un join de estas dos tablas para seleccionar los campos de esta tabla que ocupe y seleccionar el brand name de esta otra tabla. Entonces, si yo voy a hacer eso, lo puedo hacer de esta manera. Voy a decirle, ¿se acuerdan? El as también lo podemos usar en las tablas. Entonces yo le voy a decir de las tablas production.categories, le voy a decir que es PC y production.products, PP. Entonces yo le voy a decir, quiero de la tabla categories el category name.
Y de la tabla productos, el product name, que es lo que quiero, un listado de todos los productos con su categoría. Entonces, para eso necesito usar dos tablas, product categories. Voy a buscarlas acá. ¿Está? Product categories, ¿verdad? Y products, porque tengo category ID, llave foránea, category ID, y tengo category. Entonces quiero mostrar product name, que están products, y quiero mostrar el nombre de su categoría, y entonces voy a ir a category name. Entonces, voy a category name, y ahora sí, tengo que decirles por qué se unen ellas. Aquí entran las llaves foráneas y primarias. Entonces le voy a decir, de la tabla PC, voy a unir la category ID con la llave foránea que está en products, category ID. Entonces, de esta forma, hacemos esta rayita que está aquí, ¿verdad? En el where. En esa condición, voy a unir, voy a relacionar estas dos tablas por ese ID que está ahí, que es único. Entonces, aquí, si yo hago este select, me va a traer todos por categoría los productos. Es decir, me va a dar la categoría, el nombre de la categoría de todos los productos. Y estoy uniendo dos tablas. ¿Ok? Pero es un equal, ¿verdad? Lo que está entre category ID, category... Es un igual, correcto. Ok. Ajá. Profe, ahí Cuando yo estoy haciendo joins, ¿verdad? Con llaves foráneas, digamos, entre llaves foráneas y primarias de otras tablas, siempre debo usar el igual, ¿verdad? El menor que, el mayor que, y todo eso usualmente lo uso más para filtrar la información que voy a devolver, ¿verdad? profe, Ahora, ajá, sí, dime, no, Gabriel. sí, gracias. Ahí donde dice Production Category, si le pone PC, eso es como que le está poniendo un seudónimo o otro nombre a la tabla, como para abreviarlo. Ajá, correcto, correcto. ¿Se acuerdan la cláusula AS que vimos para las columnas? Ajá. Aplica exactamente lo mismo para el nombre de las tablas. Y eso es por un tema, digamos, cuando uno lo pone en las tablas, es un alias que le está poniendo a la tabla para hacer más entendible y leíble el query. Ah, ok. Porque yo puedo cambiar esto, pero imagínate que aquí, y voy a explicarte por qué. Category ID, voy al diagrama. Category ID, la columna está en categories, en la tabla categories, pero también está en products, ¿verdad? Entonces, si yo no le digo de cuál tabla es, el motor de base de datos no va a saber cuál es cuál, porque se llaman igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le tengo que decir aquí que pegue, ¿verdad? Yo digo así, que pegue la columna Category ID de Product Categories con la Category ID de Production Products. Si yo no le digo de cuál es, voy a quitarlo. Él va a dar un error. Y ven lo que dice aquí, ambiguous column name. ¿Eso qué significa? Que eso en las dos tablas existe, entonces no sabe cuál de las dos usar, ¿verdad? Pero hasta ahorita Entonces, entiendo ese concepto bien, ¿no? De ese a tal punto, o sea, lo que usted está ajá, haciendo. Sí. es para eso. Vean, por ejemplo, entonces, eso lo que hago es especificarle de la columna de cuál tabla la que yo estoy usando, quiero usar. Ahora bien, este as, que digamos, esto que está aquí, yo puedo también, si quieren poner el as ahí, todo bien, digamos, pero lo que estoy poniéndole es un alias al nombre de la tabla. Si yo no hiciera eso, tendría que hacerlo de esta forma. Entonces el query, esto es muy sencillo, ¿verdad? Estoy pegando dos tablitas, nada más, pero imagínense en un query donde yo tenga que pegar 5 tablas con esos nombres ahí, ¿verdad? De toda la tabla, la columna, perdón, el esquema, el nombre de la tabla, lo hace un poco ilegible luego, ¿verdad? Entonces esos alias nos ayudan a nosotros, los que creamos los queries, a que sean más legibles, ¿ok? De hecho, si yo corro esto va a funcionar. Ojo, bueno. Profe, le falta una P. Pues me faltó la P ahí, perdón. Error de copy-paste. Production Categories. Ajá, aquí me está empezando a brincar porque entonces dice, hey, pero ya usted tiene un alias, ¿verdad? Entonces está diciendo the Multi-Part Identifier Production Category, Category ID, ¿verdad? Ya empieza como a decirle, hey, no haga loco, ¿verdad?
Pero yo tendría que hacer eso que está ahí. Y en todo lado, ¿verdad? Ahí no lo voy a cambiar porque no tiene sentido, pero para que, para que ustedes lo vean, ¿verdad? ¿Qué es la implicación que tiene acá? ¿Ok? Y es en Yo el select donde uno define ese alias, digamos, ¿Perdón? o tiene que ser en el from. Es en el select donde uno define En ese el alias. from, En aquí el véanlos, from. aquí en el Tendría que from es poner donde, primero. digamos que, en el from es donde los defino, ¿verdad? Le estoy diciendo, hey, la tabla production.categories, yo la voy a llamar en este query PC. Y la Tendría que poner tabla primero Productions como from, Products entonces. la voy a llamar PP. Alright. Okay. ¿No? Right. Aquí los defino y después en el select y en el where las uso. Ok. Ahora, este es el inner join o el natural join de SQL, ¿verdad? Donde yo estoy buscando traer todo lo que existan dos tablas, ¿verdad? Ahora bien, esto es equivalente a usar el inner join que está acá. Que a mucha gente le gusta más porque queda más claro la lógica de lo que uno está haciendo. ¿Qué es lo que cambia? Que en el from yo le voy a decir, hey, quiero hacer inner join de esta tabla con esta tabla, que son las mismas de arriba, pero vea que la sintaxis cambia, pongo la tabla, inner join la tabla, y aquí vamos a usar algo que es el on. Y el on, ponerlo por aquí para que se vea más. El on es donde yo voy a decir cómo se van a relacionar esas tablas. Lo mismo que en el de arriba puse en el where, ahora lo puedo poner, pero también en el on. Entonces, esta consulta no tiene where. ¿Por qué? Porque el on es el que me está diciendo cómo se conectan esas dos tablas. Entonces, que lo que quiero mencionarles es que esta consulta, este query y este query son equivalentes a nivel de resultado. ¿Ok? Los que siguen left, right y full outer join, esos no solo se pueden hacer de esta forma. Entonces el left es exactamente lo mismo que el inner join, solo que le voy a poner la palabra left acá. Y entonces voy a traer el subconjunto que corresponda al left, ¿verdad? Y también recuerden que aquí puedo hacer wheres, puedo hacer order bys y todo lo que ya vimos antes. ¿Ok? Entonces, el inner join es el natural, ¿verdad? Puedo hacer left join, right join o full outer join. Todos estos son la misma, básicamente la misma sintaxis, cambia, digamos, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y el on siempre es el que va a decir cuáles columnas, digamos, cuáles columnas estoy usando para ligar una tabla con la otra. Por eso es súper importante, vuelvo al tema del diseño de la base de datos, por eso es que tienen que estar normalizados y por eso es que vamos por partes en el curso, ¿verdad? Porque necesito entender bien que las bases de datos estén normalizadas para que cuando yo venga a estos temas a hacer joins, ¿verdad? Funcionen, porque si la base de datos está mal diseñada, no van a funcionar. ¿Ok? ¿Preguntas acá, chicos? ¿No? Ok. Todo Vamos bien, a profe. súper. Vamos a las consultas anidadas. Aquí se pone interesante el tema. Yo puedo usar las cláusulas not in y el in para seleccionar filas que tienen un atributo cuyo valor se encuentra no en el resultado de otra consulta. Entonces aquí vamos a anidar consultas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, yo quiero saber de la tabla productos, ¿verdad? Que me listen todos los productos, pero que en el stock tengan más de 15. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero una consulta, una subconsulta, que siempre va a ir entre paréntesis. Voy a usar el in. Entonces, lo que voy a decir es, tráigame todos los productos que estén ¿en dónde? En el resultado del otro query. Entonces, si yo corro este query solito, aquí están todos los product IDs donde la cantidad en stock es mayor a 25. ¿Verdad? Pero entonces yo no quiero enseñar el product ID, yo quiero enseñar los productos que cumplen con esa condición. Entonces yo ahora sí le digo select all
de productos donde Product ID esté en lo que me devuelva este selecto. Y entonces yo vengo acá, le digo execute. Y entonces ahora sí, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué hizo el motor de base de datos acá, por debajo? Fue ejecutó esto primero y luego agarró esta tabla de products y la filtró por el resultado de la otra consulta, ¿verdad? Esto da mucho poderío en consultas y todo lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Porque puede empezar a hacer unas mezclas interesantes. Y entonces aquí Profe, tengo una todos los... pregunta. Ajá. Cuando, bueno, obviamente usted sabe el tema y tiene mucha experiencia, pero uno está en formación, entonces obviamente al inicio comete demasiados errores. Y Cuando uno todavía. está como pensando, cuando uno está como pensando la forma correcta del query, uno tiene que pensar primero en la parte de arriba o más bien en la parte chiquitita y cuando ya tiene la parte chiquitita pensar en la de arriba. ¿Cuál es el orden, digamos, de pensamiento cuando uno lo está armando? Yo lo voy a poner así. El orden, primero necesito entender la estructura de la base de datos, ¿verdad? Para ver cómo está la base de datos diseñada. Después de que entiendo eso, mi recomendación es buceen los datos. Es decir, vayan a ver cómo están los datos, ver las tablas, todo lo demás para entender, digamos, el contexto. Segundo, entender lo que me están pidiendo, ¿verdad? Aquí yo necesito, por ejemplo, entender que lo que quieren es que le dé la cantidad, digamos, que le dé el listado de productos que tenga más de 25 en stock, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entendiendo eso, es igual como cuando uno está programando, ¿verdad? Necesito entender todo, necesito entender el requerimiento, después veo el diseño y después lo programo. Exactamente lo mismo. Y Oscar fue el que me preguntó, ¿verdad? Sí. Y siempre hay Pero, por ejemplo, distintas. en esta subconsulta, profe, usted hubiese escrito primero la consulta mayor y después La la primera, subconsulta sí. o Yo hubiera escrito primero esta. ¿Por qué hubiera escrito primero esta? Porque me están diciendo hoy, ocupo la lista de productos. Entonces, ok, ¿de dónde la saco? ¿Verdad? Entonces, select all from production from the products. Ok. Ahora sí, ¿qué necesito? Ah, ok, necesito filtrar esos productos, ¿verdad? De lo que tengo en stock mayor a 25. Entonces, en el diseño de la base de datos, ¿dónde tengo el stock? Hay una tabla que maneja el stock, ¿verdad? Y esa tabla tiene un quantity en 25. Tiene un quantity. Entonces me dice cuántos hay, ¿verdad? Entonces ahora sí, usualmente yo, Oscar, la hago por aparte. Hago esta otra. Mi orden de pensamiento, volviendo a tu tema, yo hubiera hecho esto. De hecho, aún hoy lo hago así. ¿Ok? Y no creas, no se equivoca bastante todavía, porque a veces se las trae, ¿verdad? Y hay consultas muy complejas. Me hubiera sido mi orden de pensamiento, Oscar. Ok, ¿dónde tengo entiendo que me están pidiendo toda la lista de productos donde haya más de 25 en stock, porque el cliente, el usuario no me va a decir más que eso, ¿verdad? Porque no entiende la estructura. Entonces yo vine, revisé, yo dije, ok, tengo la tabla productos, ahí yo sé que tengo toda la lista de productos, toda la información de los productos, y en stock tengo, ok, esta tiene Product ID y esta tiene Product ID también, significa que están relacionadas, ¿verdad? Hay una llave foránea en products relacionada, perdón, en stocks de products. Entonces yo, ok, vamos bien. Entonces yo digo, ok, aquí está la lista de todos los productos, ok. Pero entonces ahora me dicen, vean, quieren todos los productos que en el stock tengan más de 25. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Acá entonces digo, ok, voy a sacar el ID de productos donde la cantidad sea mayor que 25. Ok, ahí tengo la lista. Ahora necesito unirlas, ¿verdad? Y entonces ahora yo recuerdo que existe un in, ¿verdad? Y que le voy a decir, hey, filtreme este resultado con los product IDs que estén en esta otra lista que acabo de hacer. Y entonces ya llego y construyo esto. Y entonces ya sé que, ves que aquí dice product ID, product ID. Entonces ahora sí, vaya y filtreme. Yo sé que estos son los product IDs que tienen más de 25. Yo sé que aquí están todos. Ahora sí, vaya y tráigame todos los que están filtrándolo. Y ahí lo filtro. Entonces, ese hubiese sido con mi orden de pensamiento. De dónde tengo la lista completa, cómo la filtro y después voy y la uno. ok, ok, ok. Ujú. Sí.
Hay otras formas de resolverlo, ¿verdad, Oscar? Esto es un tema de un ejemplo, ¿verdad? Yo también podría haber hecho aquí un inner join con production stocks, ¿verdad? Y hacer en el where un quantity mayor a 25. Eso también lo pude haber hecho, ¿verdad? Y entonces a veces hay múltiples formas de resolver el mismo problema, ¿verdad? Sé, Oscar, si me No, no, profe, expliqué. perfecto, perfecto. Ujú. Y al final lo que toca a uno es intentarlo hacer hasta que medio salga, ¿verdad? Así es, ¿no? Hasta que salga, no medio Bueno, sí, salga. hasta que salga. Ujú, ujú. Ok, yo puedo, bueno, los operadores, ¿verdad? Ya sabemos los que podemos usar en los atributos para seleccionar y todo lo demás, pero también podemos hacer, bueno, el in y el not in, digamos que aquí más bien puedo usar el not in también, ¿verdad? Entonces me devolvería todos los productos que tengan menos de 25, digamos, si son menos de 25, yo nada más le pongo el not in, ¿verdad? Entonces ya yo sé que son todos los que tienen menos de 25, que ahí está también, ¿verdad? Em, Otro tip, muchachos, uno a veces resuelve problemas, tengan guardadillo, yo tengo guardados mis .txts con ciertos queries que yo sé que me van a ayudar en algún momento, ¿verdad? Guardados ahí porque tuve que darle una buena pensada en algún momento y entonces yo los guardo por ahí por si después los vuelvo a ocupar, nada más uy, sí es cierto, tal vez no es la misma base de datos, pero era el mismo tema de unir tres tablas y que una tuviera X o Y, Z cosa, entonces yo me acuerdo, por allá lo tenía y entonces voy, me lo traigo y lo adapto a la base de datos nueva, digamos, que estoy trabajando. También aquí es importante, muchachos, que digamos, las consultas o las subconsultas, yo puedo hacer tantas como yo quiera, con el siguiente cuidado, que conforme esto le agrega complejidad al motor de base de datos, ¿verdad? Entonces, entre más yo le agregue, el desempeño o el performance de esa consulta va a ser menor, ¿verdad? Porque el motor le va a tomar más tiempo. Entonces, vean, por ejemplo, aquí. Aquí me están pidiendo todas las órdenes, los ítems en una orden. Me están pidiendo la cantidad, el precio y la orden, ¿verdad? De aquellos productos donde el precio sea menor, perdón, el precio sea mayor que el promedio de precios de todos los productos. Entonces, con la línea de pensamiento que mencionaba la Oscar, ¿qué tengo que pensar primero? Ok, ¿cómo calculo el promedio? ¿Cómo calculo el promedio de los productos? Entonces, construyo este select, que ya lo vimos ahora. Select el average del list price de productos. Entonces, yo corro esto. Perdón, ahí se me fue un paréntesis. Yo tengo ahí está ya el SQL, ahí me calculó el promedio. El promedio son $1,520.59 de precio. Ahora sí, necesito filtrar solo los productos, ¿verdad? Seleccióneme los productos que esa lista de precios sea mayor que el promedio. Entonces hago este segundo query que está acá, donde los uno. Entonces ahí yo tengo la lista de todos los productos donde su precio es mayor que la lista de precios. Y entonces por último, ahora sí, voy a ir a las órdenes a mostrar digamos, la información de las órdenes donde se está el cumplimiento de sus productos. O sea, lo ejecuto y entonces voy a tener que la orden 1, ¿verdad? Tiene dos productos con este precio, con este precio, con este precio, ¿verdad? Que son mayor, que el precio es mayor que el promedio de precios de todos los precios de mis productos. Entonces yo puedo hacer las combinaciones de selects ahí para abajo, tantos como yo quiera. Le agrega complejidad, ¿verdad? El cuidado que hay que tener es que obviamente le agrega complejidad y también que el motor de base de datos, su performance no va a ser el mejor. ¿Ok? Profe, dejarle espacio entre los selects no está correcto a nivel de forma o más bien es lo correcto. Otra vez, O sea, espacios ahí como. cada select está todo junto, todo está a nivel de forma, Usted ¿verdad? dice No de fondo. cómo hacerle así. Exactamente. ¿Eso es correcto a nivel de o no? El motor lo va a interpretar,
¿verdad? Ya eso es un tema más de estándares de las organizaciones y de visualización. Desde mi perspectiva, esto es personal, Oscar, no es que es un estándar de la industria. Si yo los separo, me suena como que fueran temas completamente aparte, ¿verdad? Perfecto. Yo prefiero unirlos e identarlos, ¿verdad? Incluso yo esta identación la correría un poquito más. Porque entonces ven que esto me da la sensación de anidación, que es realmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tal cual, se ejecuta primero esto, luego esto y luego todo esto, ¿verdad? Entonces a mí visualmente me parece que queda mejor así, pero eso es un tema mío, digamos, ya personal, no es industria o un estándar en ningún lado, ¿verdad? Genial, Ok, profe. súper. Y también, y vamos, con este finalizamos el taller, están las subconsultas con el exist o not exist. El exist permite verificar la existencia de filas que cumplan con el conjunto de condiciones o no especificadas y entonces devuelve un valor booleano, true o false. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Yo quiero tener el nombre de los productos donde la marca tenga en algún lado Trek 820. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer un exists y entonces esto que está aquí es un subquery. Entonces lo voy a ejecutar. Vean en este caso en particular, y por eso ejecuté el error, a diferencia de los anteriores, ¿verdad? Donde yo podía ejecutar cada query por aparte, en el exist yo estoy mezclando el query 1 con el query 2. ¿A dónde lo estoy haciendo? Véanlo acá. Yo estoy trayéndome, quiero listar o enseñar de la tabla de productos, pero vean que estoy haciendo un filtro con la tabla de brands, ¿verdad? Entonces, estoy uniendo estas dos tablas y ¿cómo va a ejecutar esto? Si esto es cierto, y eso lo que significa es que el brand ID y el brand ID de ambas tablas existan, y que el product name sea este like, él va a devolver aquí un exist, va a devolver un true, y entonces solamente me va a enseñar los productos donde se cumplan estas condiciones que están acá abajo. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a traer que el product name son solo estos dos, ¿verdad? Si yo le digo not exists, lo que le estoy dando vuelta es al true y al false, ¿verdad? Entonces aquí sería lo que para aquí en el exist me devolvió el true, ¿verdad? Un true me devolvió. Sí, entonces más bien yo le voy a decir aquí, no, diga lo contrario, ¿verdad? Porque es not exists. Y entonces ahí están todos. Entonces, ¿cómo leería esto? Esta es la lista de productos en donde el product name no tiene un Trek 820 dentro de su nombre. ¿Ok? Y este es más bien la lista de productos donde su nombre no tiene Trek 820. Entonces, de esa forma puedo relacionar dos tablas, ¿verdad? Con un exist y este exist devuelve un true o un false. Y basado en ese true o false es por registro, ¿verdad? De ese true o false va devolviendo y entonces me va filtrando este que está acá. Y este es el exists. Entonces, chicos, eso es lo que teníamos preparado hoy como el taller de consultas básicas y avanzadas. Recordarles también que tienen un video y un documento, es este que está acá, de más detalles, digamos, y un montón de ejemplos, ¿verdad? De los diferentes temas que podemos hacer en la base de datos, ¿verdad? Este es otro ejemplo con empleados y nombres, ¿verdad? Pero lo pueden utilizar. Y también los insto a que creen esta base de datos que ayuda bastante a entender temas de diseño de la base de datos. Tiene datos, entonces uno puede empezar a jugar con los select, los inserts, y si borra todo, no importa, vuelve a ejecutarlo y vuelve a agregarle los datos, ¿verdad? Porque es para aprendizaje de ustedes. ¿Alguna consulta o duda, chicos, hasta acá? Profe, ¿ese documento está en la plataforma o...? Sí, está en la plataforma, está en el foro de consultas.
Un momento que ya se me venció la sesión. En el foro de consultas, aquí dice documento y video de apoyo, consulta base de datos. Ahí está el link al documento y al video. Ok, gracias. ¿Sí? Ujú. De hecho, hemos ido, hay varios, por acá también está otro que se había puesto de introducción. Si lo encuentro, es que aquí me salen a mí porque son todos los, ¿cómo se llama? Todos los grupos, que somos un montón. Aquí está otro, ¿ves? Videos de apoyo para el curso también y un material complementario. De hecho, en este videos de apoyo para el curso es este canal, que es un canal de uno de los profes de la cátedra. Bueno, no, este es el de la cátedra, perdón. Este que está acá. Este que está acá, y él les iba a mencionar, muchachos, que lo vean. Aquí está, esto es un canal de uno de los profesores de la cátedra. O sea, él ha ido creando en su canal videos. Entonces aquí, Oscar, usted que me preguntaba ahora también, aquí hay videos de cómo instalar el MySQL Server, de consultas básicas, de diseño base de datos, de Profe, vieras que yo normalización, lo instalé siguiendo ese video. instalar SQL Express y todo lo demás. Y entonces también ahí hay, digamos, hay bastante material, digamos, para poder resolver lo que ocupemos, ¿verdad? Pero, Oscar, tranquilo, si gusta, ahorita nos quedamos tú y yo y lo revisamos un momentito, ¿verdad? Ujú. Uy, profe, se lo agradecería mucho. Con todo gusto. ¿Algo más, chicos? ¿Consultas, dudas? Pues yo tengo solo una, pero es a nivel de, igual, del interpretador de SQL. Es que no me está abriendo o sea, me abre, pero no puedo correr sí, mi amor, ya voy. No me está corriendo el query que nos están dando. Si que usted se queda con Oscar y lo vemos, ¿qué? Sí, sí, sí. Ujú. Gracias. Listo. Bueno, chicos, chicas, si no tienen ninguna otra consulta, duda, muchas gracias por su tiempo. Esta tutoría fue grabada, entonces ahorita cuando terminemos la subo al canal del curso y lo ponemos a disposición de los demás compañeros. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Muchas Que gracias, tengan profesor. buen Hasta día y luego. feliz fin de semana. Buenos Chao. días. Muchas gracias. Con gusto.